Imagina esta escena. Entras a un concesionario de lujo, lleno de autos impresionantes y con una atmósfera de exclusividad. Te acercas al vendedor con la confianza de quien está a punto de hacer una compra monumental. Pero antes de que puedas decir una palabra, el vendedor te mira de arriba a abajo y te dice: «Perdón, pero no podemos atenderlo. Su apariencia no corresponde a nuestro estándar de clientes». Suena increíble, ¿verdad? Pero eso fue exactamente lo que le ocurrió a un hombre de avanzada edad que llegó a un concesionario de lujo solo para ser rechazado por su ropa sencilla. Lo que sucedió después te sorprenderá y cambiará tu forma de ver los juicios rápidos y las apariencias. Antes de comenzar, no olvides darle like al video, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna historia inspiradora como esta. Y quiero saber, ¿alguna vez te han juzgado por tu apariencia en alguna situación? Déjame tu comentario aquí abajo. Quiero saber tu opinión. Ahora prepárate, porque la historia de hoy te demostrará cómo las apariencias pueden engañar y cómo el verdadero poder muchas veces viene disfrazado. Era un día común para Jorge, un hombre de 75 años que después de una vida de mucho trabajo, finalmente había acumulado una considerable fortuna. No le gustaba llamar la atención ni ostentar su riqueza, pero se sentía cómodo con lo que había logrado a lo largo de los años. Después de muchos años conduciendo un coche modesto, decidió que era el momento de regalarse algo que realmente estuviera a la altura de su éxito. Así que un día decidió entrar a un concesionario de lujo en la ciudad. El lugar estaba lleno de autos de alto nivel, con modelos que iban desde deportivos hasta SUVs de última generación. El brillo de la carrocería impecable y el olor a cuero nuevo en el aire hacían que cualquiera se sintiera como en el paraíso automovilístico. Jorge entró al establecimiento con paso firme, aunque su manera de vestirse era simple. Una camisa algo gastada, jeans que ya habían pasado por muchos lavados y unos zapatos deportivos usados. Su cabello, también canoso y algo desordenado, le daba la apariencia de alguien más preocupado por lo que realmente importa en la vida que por la apariencia. Sin embargo, lo que Jorge no sabía es que el vendedor, al verlo entrar, no estaba preparado para lo que sucedería. Lo observó, hizo una rápida evaluación de su ropa y, al instante, formó un juicio. Con una expresión fría e impersonal, el vendedor se acercó y, sin preámbulos, le dijo: «Perdón, señor, pero creo que está en el lugar equivocado. Aquí atendemos a un perfil de cliente más específico». Jorge se quedó parado por un momento, sin creer lo que estaba escuchando. Esperaba que el vendedor hiciera alguna broma, pero nada. El vendedor insistió: «No atendemos a personas que no se ajusten a nuestro estándar». Jorge sintió la humillación y la frustración subir por su garganta, pero en lugar de reaccionar impulsivamente, simplemente dio media vuelta y salió del concesionario. No se sintió derrotado, no en ese momento. Lo que ocurrió después, sin embargo, cambiaría su historia y, de alguna manera, incluso la forma en que tú ves el mundo. Jorge no volvió a su casa. En lugar de eso, hizo algo inesperado. Regresó a su hogar, pero no para descansar. Tenía algo en mente. Jorge tenía una reserva financiera considerable, y la humillación que acababa de vivir no sería el fin de su jornada. Ese concesionario no sería el lugar en el que compraría su auto de lujo, pero Jorge tenía otros planes. ¿Qué crees que hizo? ¿Se alejó aún más de ese mundo o tomó una decisión aún más audaz? Jorge no era un hombre que se dejara vencer fácilmente, y esa humillación no iba a marcar su final. En lugar de irse a casa a lamentarse,
decidió dar un paso más allá. Sabía que la vida no siempre era justa, pero también sabía que a veces un pequeño gesto podía cambiarlo todo. Y fue en ese momento que algo se encendió en su interior. Un pensamiento claro y decidido. Si no me van a aceptar aquí, entonces regresaré de una manera que ni ellos podrán ignorar. Jorge tenía una red de contactos muy extensa, fruto de años de trabajo en los negocios. A lo largo de su vida, había sido respetado por su sabiduría, su ética de trabajo y, sobre todo, por el conocimiento que tenía sobre el verdadero valor de las cosas. Aunque nunca lo había mostrado de manera ostentosa, su fortuna era considerable. Decidió que, si no lo aceptaban por su ropa, lo haría por lo que realmente importaba, su poder adquisitivo. Llamó a su abogado personal, un hombre de confianza que le había acompañado en varios negocios importantes a lo largo de su vida. Le pidió que, en lo que menos de una hora, le organizara una compra, una de esas compras que dejaría a todos boquiabiertos. Jorge quería el auto más caro y exclusivo del concesionario. Pero no solo eso, también iba a comprar una flota de autos de lujo para sus amigos más cercanos, sin que ellos lo supieran. No lo haría como un acto de venganza, sino como una manera de demostrar que el verdadero poder no se mide por la apariencia, sino por lo que realmente se tiene detrás de esa fachada. Mientras su abogado hacía los arreglos necesarios, Jorge fue a su vestidor y, por primera vez en mucho tiempo, escogió un traje caro que había guardado en su armario para ocasiones especiales. Un traje oscuro perfectamente ajustado, con zapatos de cuero pulido. Aunque no era su estilo habitual, Jorge sabía que esa era la imagen que el concesionario esperaba de alguien como él. No quería solo comprar un coche, quería que todo el mundo supiera quién era, sin que tuviera que decir una sola palabra. Con el teléfono en la mano, llamó a la misma concesionaria, esta vez pidiendo hablar directamente con el gerente. En un tono calmado pero firme, le dijo que en unos minutos estaría allí para realizar una compra significativa. El gerente, al principio incrédulo, no pudo evitar sentirse impresionado al escuchar la voz al otro lado de la línea. Jorge no solo estaba hablando de un coche, estaba hablando de algo mucho más grande. En cuestión de minutos, Jorge llegó al concesionario, esta vez con una actitud completamente diferente. Entró al establecimiento con paso firme y aunque los vendedores lo miraron de nuevo, esta vez lo hicieron con una mezcla de respeto y algo de temor. El gerente, al escuchar los pasos decididos de Jorge, salió a su encuentro rápidamente, con una sonrisa nerviosa en el rostro. «Señor, es un honor recibirlo. Por favor, permítame mostrarle lo que tenemos», dijo el gerente, mientras extendía la mano para saludarlo. Jorge no dijo nada, solo asentó con la cabeza y siguió al gerente hacia la sala de exhibición. Mientras caminaba entre los autos, los empleados comenzaron a susurrar entre ellos. Algunos ya sabían quién era, mientras otros se sorprendieron al ver su presencia imponente. Jorge no se detuvo. No iba a permitir que nadie lo tratara con indiferencia otra vez. Al llegar a la sala donde se encontraba el coche de lujo que había elegido, un modelo único, de edición limitada, Jorge no hizo ningún comentario. Simplemente se acercó al auto, lo observó detenidamente y sin vacilar dijo: «Quiero este, y también quiero el resto de la flota que tienen disponibles. Envíen los autos a la dirección que les indicaré». El gerente, que al principio pensó que Jorge solo estaba bromeando, ahora se encontraba sin palabras. Ante su declaración, los empleados que lo rodeaban no podían creer lo que estaban escuchando. Lo que parecía una simple compra de un coche caro se convirtió en una operación de varios millones de dólares.
El silencio llenó la sala mientras todos observaban, algunos aún incapaces de creer que el hombre que antes habían rechazado estaba ahora a punto de hacer una de las compras más grandes que el concesionario jamás había visto. El momento fue tan impactante que varios de los vendedores comenzaron a disculparse, mientras el gerente trataba de mantener una actitud profesional, pero claramente nervioso. Sin embargo, lo que nadie sabía era que Jorge no solo había llegado allí para hacer una compra, había llegado para enseñar una lección. A medida que firmaba los papeles, Jorge se volvió hacia el gerente y le dijo: «Quiero que se aseguren de que cada uno de sus empleados reciba una capacitación sobre cómo tratar a los clientes, no por su apariencia, sino por lo que realmente representan». El silencio volvió a llenar la sala. Nadie podía decir nada. Jorge, con su compra ya realizada, se giró y comenzó a caminar hacia la salida. No necesitaba más. Había demostrado lo que quería demostrar. Había logrado que todos, en ese preciso momento, se dieran cuenta de algo fundamental. El verdadero valor de una persona no se mide por su ropa ni por su apariencia, sino por lo que tiene dentro, por su historia, su carácter y, sobre todo, por lo que es capaz de lograr. Cuando Jorge salió del concesionario, lo hizo con la satisfacción de haber logrado mucho más que una simple compra. Había demostrado que el valor verdadero no se mide por lo que llevamos puesto, sino por lo que somos capaces de hacer, por la trayectoria que hemos recorrido y por las decisiones que tomamos a lo largo de nuestra vida. Pero lo que Jorge no esperaba era que su gesto tuviera un impacto mucho más grande de lo que había imaginado. En los días que siguieron, la noticia de su compra se esparció rápidamente por la ciudad. Los empleados del concesionario, avergonzados por su comportamiento inicial, comenzaron a hablar sobre el hombre que había sido rechazado por su ropa, pero que, al final, había hecho una compra de varios millones de dólares. Los rumores sobre Jorge llegaron a los medios locales y no tardaron en convertirse en un tema de conversación generalizado. Las redes sociales, que nunca dejan pasar un buen escándalo, comenzaron a llenar de comentarios sobre lo sucedido. La historia de Jorge fue compartida cientos de veces y la lección que dejó fue clara. Nunca subestimes a alguien solo por su apariencia. La historia tocó un nervio en muchas personas, especialmente en aquellas que, por diferentes motivos, habían sido juzgadas o rechazadas debido a su forma de vestir o su estatus social. Lo que Jorge hizo no fue solo una lección de humildad para el concesionario y sus empleados, sino también para toda una comunidad. Su historia fue comentada en foros de discusión, compartida en grupos de autoayuda y en páginas de motivación. La gente comenzaba a preguntarse a sí misma cuántas veces habían juzgado a alguien solo por su apariencia, sin saber realmente quién era esa persona, qué había vivido o qué era capaz de hacer. Pero las repercusiones no se limitaron solo a los medios. Incluso aquellos que estaban en el mundo de los negocios, que conocían bien la importancia de las relaciones y el trato con los clientes, comenzaron a reflexionar sobre cómo su comportamiento podría haber influido en situaciones similares. Muchos vieron en Jorge un ejemplo de cómo la perseverancia y la dignidad pueden desafiar incluso los prejuicios más arraigados. Mientras tanto, Jorge estaba tranquilo en su casa, observando cómo la historia tomaba vida propia. Sabía que su mensaje había sido escuchado, pero no esperaba que tuviera un impacto tan profundo en tantas personas. No era solo el hecho de que había comprado autos de lujo, sino que había tomado una postura que desafiaba todo lo que se daba por sentado en una sociedad tan enfocada en las apariencias. Lo que más sorprendió a Jorge fue la llamada que recibió unos días después.
Era del mismo gerente del concesionario, quien, visiblemente nervioso, le pidió disculpas por el trato que le habían dado. Señor, quiero disculparme nuevamente por lo sucedido. Sabemos que cometimos un error al juzgarlo por su apariencia. Agradecemos profundamente su compra y, más aún, la lección que nos dio. Queremos asegurarnos de que esto no vuelva a suceder y estamos tomando medidas para mejorar nuestra formación. Jorge, con su habitual calma, respondió: no se preocupen, lo que me preocupaba era que la gente entendiera que no se debe juzgar a alguien por su vestimenta. Lo importante es lo que cada persona representa, no lo que lleva puesto. El gerente, con humildad, le agradeció y le prometió que su equipo recibiría la capacitación adecuada para no volver a cometer el mismo error. Sin embargo, la historia no terminó ahí. El impacto de lo que había hecho Jorge llegó incluso a aquellos que ni siquiera lo conocían personalmente. En una ciudad como la suya, donde la superficialidad a menudo dictaba las relaciones, la historia del hombre que fue rechazado por su ropa, pero que cambió la mentalidad de todos con una compra millonaria, tocó los corazones de muchos. En las semanas siguientes, algunas personas que habían vivido situaciones similares comenzaron a compartir sus experiencias y muchas otras se sintieron inspiradas para no dejar que los juicios externos definieran su valor. Lo más sorprendente de todo esto fue que, en lugar de alimentar una historia de venganza o resentimiento, lo que Jorge había hecho había sembrado una semilla de reflexión. Su acto no fue de arrogancia, sino de humildad y enseñanza. No se trataba de demostrar que tenía dinero, sino de enseñar a la gente a mirar más allá de las apariencias y valorar lo que realmente importa. Jorge, en su sabiduría, comprendió que el poder real no es el que se ostenta, sino el que se demuestra con acciones que hacen una diferencia en la vida de los demás. Mientras observaba a los medios y a las personas reaccionar a su historia, se dio cuenta de que había tocado un tema más profundo: el poder de no dejarse llevar por las primeras impresiones, de buscar más allá de lo que los ojos ven. A medida que pasaron las semanas, la historia de Jorge comenzó a convertirse en una leyenda urbana, no solo en su ciudad, sino también en otras partes del país. Su gesto, aparentemente simple pero cargado de significado, resonó profundamente en muchas personas que comenzaron a cuestionar sus propios prejuicios. Lo que Jorge había hecho no era solo un acto de venganza contra aquellos que lo habían desestimado. Era una lección de vida que cruzaba las barreras de lo superficial para tocar algo mucho más profundo: el respeto y el valor humano. La historia de Jorge pronto fue publicada en varios medios de comunicación como un ejemplo de humildad y lección de vida. El hombre que fue rechazado por su ropa se convirtió en un símbolo de lucha contra los estereotipos sociales, mostrando que nunca debemos juzgar a las personas por su apariencia o por lo que parecen ser, sino por lo que realmente son. Su actitud mostró que la verdadera grandeza no radica en las posesiones materiales, sino en la dignidad, la sabiduría y la capacidad de ser uno mismo sin miedo al juicio ajeno. Y mientras todo esto sucedía, Jorge, con su naturaleza reservada, no buscaba fama ni reconocimiento. Su principal objetivo había sido siempre demostrar que la verdadera riqueza no está en lo que ostentamos, sino en lo que hemos logrado a lo largo de nuestra vida, en lo que somos capaces de ofrecer y en la forma en que tratamos a los demás. Sin embargo, el impacto que su historia causó fue más allá de lo que Jorge había imaginado. Aquella compra de autos de lujo, que a simple vista podía parecer una simple transacción comercial, se convirtió en un recordatorio de que el respeto no puede comprarse, pero la dignidad sí debe ser preservada a toda costa.
En un mundo donde la apariencia a menudo define las oportunidades, Jorge se convirtió en un faro de luz, mostrando que no siempre es necesario ajustarse a los estándares impuestos por la sociedad para ser valioso. Con el tiempo, Jorge continuó su vida tranquila. Los autos de lujo que había comprado no se convirtieron en su principal fuente de satisfacción, ni su vestimenta elegante se convirtió en una necesidad. Lo que realmente lo llenaba era el saber que había dejado una marca, una lección profunda para aquellos que estuvieron dispuestos a escucharla. Y a pesar de que muchas personas se acercaron a él en busca de consejo, nunca dejó de ser la misma persona que siempre había sido. Humilde, discreto y sobre todo, sabio. No se trataba de mostrar su riqueza material, sino de dar ejemplo a las generaciones venideras sobre la importancia de no dejarse engañar por las apariencias. Jorge siempre decía, con una sonrisa tranquila, la verdadera riqueza no se encuentra en los autos que uno tiene, ni en la ropa que lleva puesta, sino en la paz interior y en la forma en que tratamos a los demás. La historia de Jorge, el anciano millonario rechazado por su ropa en un concesionario de lujo, se convirtió en un recordatorio eterno de que, en un mundo tan enfocado en la imagen, a veces el mayor acto de poder es no dejarse definir por lo que los demás piensan de nosotros. Y si alguna vez te encuentras en una situación donde te juzgan por lo que eres, recuerda que la verdadera grandeza radica en no tener miedo a ser tú mismo, sin importar lo que los demás vean en el exterior. Y así concluimos esta increíble historia. Si te ha gustado, no olvides dejar tu like, compartir el video con tus amigos y suscribirte al canal para más relatos sorprendentes. También, me gustaría saber tu opinión. ¿Alguna vez te has sentido juzgado por tu apariencia? ¿Qué opinas sobre lo que hizo Jorge? Déjame tu comentario aquí abajo. Estamos ansiosos por leerte.